Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vitrina Social, este espacio de la Fundación Enlace Social en el que conversamos sobre distintas iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad. Hoy nos acompaña Lely Zamorano y Emanuel Pacheco de Fundación Summer. Pero antes de partir con nuestra conversación, les quiero contar que en este episodio vamos a hablar de temas de salud mental, vamos a abordar también un poco el suicidio. Entonces, si algo de lo que en esta conversación te hace sentido, te resuena o te sientes identificado, por favor busca ayuda, orientación o información en el número telefónico *4141. Eso. Lely, Emma, muchas gracias, bienvenidos a Vitrina Social. Y quiero partir preguntándole, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son Lely y Emanuel? Después de esa advertencia, así como que me siento sí, como, ok, vamos a hablar de un tema súper delicado. Porque viene una película de terror. Sí, no, pero hay que partir con lo fácil. Lo digo efectivamente, nosotros ¿quiénes somos? Somos un par de papás que perdimos por suicidio a nuestra hija. Así que efectivamente es un tema que es muy cercano a nosotros. Desde que nuestra hija falleció hace ya 8 años, 22 de mayo del 2018, falleció ella. Nos cambió la vida. Lely es abogada, yo soy ingeniero comercial, no teníamos nada que ver con el mundo social ni con el mundo salud mental. Y cuando Katy nos llaman del colegio a decirnos que no se presentó a clases y la empezamos a buscar y yo llego a su habitación y me encuentro con una carta que dice leer cuando me muera, me cambió la vida. No entendí qué estaba pasando, no entendí qué no vi, qué no hice, qué no pregunté, por qué Katy no me dijo nada. Y empezaron todos esos cuestionamientos. Ese mismo día, 22 de mayo, después de la carta, la encontramos a ella ya sin vida. Y no pudimos hacer nada. Pero ahí nos dimos cuenta que sí podríamos haber hecho muchas cosas. Y por más de que en ese momento mucha gente nos agredía por redes sociales, la comunidad del colegio también nos culpaba a nosotros, empezamos a dar cuenta que cuando alguien fallece por suicidio es porque de alguna forma todos como sociedad no hicimos algo bien. Y nos faltó a todos hacer algo distinto. Y desde ese espacio y del amor enorme que tenemos por nuestra hija, fue que dijimos, creamos la fundación en su nombre. Como una manera de poder llegar a tiempo por otras personas que estuvieran viviendo lo mismo que ella y que no lo pudieran visibilizar su entorno cercano o que ella no pudiera hablar de ello. Bueno, la muerte por suicidio debe ser una de las muertes quizás más difíciles de afrontar como papá. Pero no surge de un momento a otro, sino que en el fondo al final el suicidio es como el último paso para una persona que está sufriendo muchísimo. En ese sentido, ¿cómo empezó, no necesariamente respecto de su hija, pero en general, cómo empezó todo este sufrimiento de Katy primero o de otros niños y niñas que de repente piensan en morir? En general, el sufrimiento es silencioso. Y como es silencioso, es muy difícil detectarlo. Y desde ahí hemos trabajado en cómo detectar aquellas situaciones que se están gestando en silencio. Con Katy fue muy difícil en el sentido de que nos quedamos absolutamente en blanco de qué parte no nos dimos cuenta, si de 3 hijos, Katy era la que nosotros, a juicio nuestro, era la que estaba más protegida. ¿Y por qué más protegida? Porque era la que pasaba más en la casa, era la que estábamos con ella porque tenía más actividades. Máximo tenía 3 años y medio, entonces andaba conmigo para todas partes, pero un niño chico, tú siempre piensas se puede caer, le puede pasar algo, como siempre está en riesgo. Y mi otro hijo Alan estaba terminando la universidad y como estaba terminando la universidad estaba estudiando ingeniería en ecoturismo, ahora un tremendo escalador profesional, pero siempre estaba en talleres de sobrevivencia, estaba en la montaña, estaba instructor de snowboard, entonces nunca estaba conectado. Al filo del peligro siempre. Entonces, como que el mensaje típico, mamá, voy a estar sin conexión las siguientes 2 semanas o desde ahora y no sé cuándo vuelvo a tener conexión. Entonces eran los mensajes. Qué tranquilidad para ti. Claro, entonces vamos. Y es como cuando te dicen firma acá que tú eximen de responsabilidad y cualquier cosa que me pase nadie va a responder, solo tú. Entonces una cosa así era como a cada rato con Alan, siempre. Sin embargo, Katy
cantaba, entonces estábamos con ella en el festival, estábamos en donde fuera, si era una competencia, también la contrataban para grabar, para actuar, entonces estábamos, por ejemplo, cuando grabó La novicia rebelde, fueron 3 meses de grabaciones y de ensayos, primero de ensayo, de 5 de la tarde a 10 de la noche, todos los días de la semana, de lunes a lunes. Y los papás ahí. Y los papás ahí. O sea, del colegio, la colación, llegábamos allá, hasta que se terminaba, llegamos a las 11 de la noche. Claro, y a dormir. Final, claro, y ella fascinada. Entonces tú, como que si tú estabas cansada, lo mismo, pero ella estaba muy contenta. Mi excusa era, no, le va a ir mal en el colegio, le fue mejor. Entonces después sacó diploma de mejor alumno, entonces quedamos como ya, ok, no sabemos nada, no entendemos nada. Pero siempre estábamos con ella. Y en este espacio nos costó averiguar, hablar con muchos profesionales para tratar de sacarle la información de qué fue lo que nos hicimos bien. Por favor, tengo un niño de 3 años en mi casa y no quiero que esto se vuelva a repetir, ni con el grande ni con nadie. ¿Qué hice mal? Díganme. Y no salía la respuesta. Y cuando tú veías que psiquiatras hacían o daban clase explicando situaciones como la nuestra, y decían, y en el caso de Katy, muchos nos mandaban la grabación de mira lo que el profesor está diciendo, todo esto se lo saltó. Entonces ahí dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y es por ahí es que nos metimos en el mundo salud mental, pero con esa inquisición de padres que dice, tengo que aprender porque necesito herramientas ya, y herramientas que sirvan, que nos sirvan, que sean eficientes. Y la fundación nace por ahí, nace de esa necesidad, y hoy día, a través de lo que estamos haciendo, a través de Oasis, que es nuestra gran herramienta, siento que estamos más descansados porque estamos supliendo y respondiendo a esa necesidad. En estos primeros minutos de conversa, los dos varias veces dijeron algo que no vimos, algo que no hicimos, algo que hicimos mal. ¿Todavía sienten que ustedes hicieron algo mal, que no vieron algo, o es porque en el fondo van pasándole cosas a uno las esconde, uno sigue funcionando, uno sigue estando feliz porque en el fondo tenemos como que la consigna es que uno tiene que ser feliz en la vida, entonces no anda mostrando ni pena, ni rabia, yo creo que ni tristeza. Nos pasa como lo contrario, yo creo que pensamos que lo estábamos haciendo súper bien, pero hoy día vemos que un montón de cosas no yo te diría que hoy día no es que veamos cosas que hicimos mal, sino que hoy día nos damos cuenta de señales que vimos, que las explicamos sin preguntar. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando empezamos a profundizar, y de hecho nosotros lo hablamos mucho en el taller, cuando hacemos nuestro taller Oasis, o hace una metodología que desarrollamos como fundación, y la primera parte de Oasis es la O, observar. Y hacemos un ejercicio donde las personas tienen que saludarse con emociones distintas. Entonces tienen que ponerse a saludarse como si para ti fuera una pérdida de tiempo saludar a alguien más. Y tú cuando saludas como si fuera una pérdida de tiempo, tu cuerpo toma una actitud particular. Los brazos hacia abajo, la mirada al piso. Y el siguiente saludo es, ahora saluda a la otra persona como si fuera alguien que tú quieres mucho y que no la veías hace mucho tiempo. La mirada hacia los ojos, la cara es grande, los brazos enormes. Entonces, ¿por qué enseñamos eso? Porque nos dimos cuenta, y yo particularmente, un par de reflexionando, porque créeme que después de perder a Katy, la cantidad de veces que reflexioné y pasé por mi cabeza todos los escenarios, la última 2-3 meses de interacciones con ella para ver si detectaba algo. En esa época no detectaba nada, pero hoy día, con los conocimientos y aprendizajes que tenemos y que es lo que buscamos enseñar a las personas, identifico un episodio muy particular que a mí que hoy día me llama mucho la atención. ¿Cuál era? Viernes, 7 de la tarde, llego yo de trabajar, viernes 6:30, llego de trabajar, llego a la casa, un escenario muy común de todos los papás. Llegamos y mi hija me dice, Manuel, porque no era mi hija biológica, hija del primer matrimonio de Leli, pero vivía conmigo desde los 4 años. Me dice, Manuel, tengo un concierto en el colegio a las 7. Tengo que salir en 15 minutos porque si no, no llegamos. ¿Tú me podrías llevar? Yo llegando de la semana cansado, con ganas de, no sé, enchufarme a ver una película en Netflix o ver algo en familia, descansar tranquilo, estar con mi guagua. En esa época Max tenía 2-3 años. Y es como, Katy, ¿por qué? Bueno, ya, dale, vamos. Dale, hay que hacerlo. Vamos todos. Vamos todos. Arreglada, todo. Vamos a acompañar a Katy en concierto, dale, feliz.
¿por qué no me dijiste antes para programar? Pero bueno, eran las 6:45 y Katy no bajaba. Katy no estaba lista. Dwayne le toca en la puerta, ya, pues Katy, nos dijiste que teníamos que salir rápido, ¿por qué no sales? Estaba atrasadísima. Eso me generó a mí como oye, me hiciste cancelar mi plan de quedarme tranquilo haciendo nada. Para llevarte y tú no estás lista para que te lleve. Entonces ahí, pum, primera cosa que yo dije, ya, chao, es la adolescencia, se está arreglando, es mujer, tiene 16 años, quiere verse bien, ya está. Primera cosa que me llamó la atención, Katy para ir a un concierto le encantaba llegar horas antes para prueba de sonido, para ver que todo funcionara bien, afinar la guitarra, hacer la pega profesionalmente. Pero para estaba atrasada y nos quedan 10 minutos para que partiera y todavía estábamos en la casa. Entonces, pero yo me lo expliqué como adolescente. Segundo escenario, segundo momento, finalmente salimos, llegamos al colegio. Se presenta, canta en el escenario, pero no había ninguna de sus amigas cercanas en el público. Yo dije, pucha, debe ser que los papás no las trajeron. Me lo autoexpliqué y no le pregunté nada a ella. Entonces, hoy día me doy cuenta de que esos son cambios radicales de patrones, de hábitos que ella disfrutaba. Ella disfrutaba ir a un concierto y cantar. Eso era lo máximo de alegría. En en particular no quería presentarse. ¿Por qué? Porque seguramente tenía miedo a la crítica de sus compañeros, tenía miedo a burlas, porque le hicieran burlas que después nos enteramos que sí se burlaban de ella por su música, pero no desde una actitud de burlesca, sino de, mira, la cantante que va a ser famosa. Pero a ella le molestaba que le dijeran eso, por más de que no se lo dijeran con ganas de hacerle bullying, sino ella ya se sentía molesta de que la usaran de eso. Entonces seguramente ella no quería seguir exponiéndose. Entonces, cosas tan sutiles como esas, que no fue que yo fuera un mal padre, fue que sí me di cuenta de eso, pero yo me lo expliqué automáticamente, claro, para yo quedar tranquilo, sin preguntar, Katy, me he dado cuenta de que algo que tú adoras y amas en la vida, que es ir a dar un concierto con tu música, estás atrasada. ¿Está pasando algo? Si yo hubiera hecho esa pregunta, que hoy día la enseñamos, que es la que hay que hacer, quizás, digo quizás porque nada me asegura nada, pero quizás habría abierto la puerta para que ella me dijera, sí, me está pasando esto, esto y esto, y haber hablado de lo que realmente estaba atrás. Entonces, a eso nos referimos, no cosas que hicimos mal, sino cosas que nos autoexplicamos de una forma automática, natural, que muchos de nosotros nos explicamos, y que yo lo digo cuando hacemos la parte del observar. Observar es prestarle atención a lo que te llama la atención y no dejar que pase. Claro, no darlo por obvio. Exacto. Y ahí tú mencionaste que Katy como que se sentía, no sé, molesta, triste, enojada, no sé cuál habrá sido su sentimiento por como, no sé si acoso, pero por cómo sus compañeros, sus amigos en el fondo hablaban de ella como artista en el fondo. Exacto. Eso es un patrón común que ustedes ven cuando hacen los distintos talleres que tienen con la fundación, en los distintos colegios, en el fondo de niños o niñas que se sienten violentados, acosados o usados, no sé. Desde niños, niñas, desde profesionales, adultos, todos cambiamos patrones. Y eso, por ejemplo, no nos habíamos dado cuenta. Niño le encantaba, por ejemplo, correr, jugar y de repente quieto. Le encantaba hacer un deporte, de repente nada más. Era súper estudioso y de repente no. Comía bien, ahora no quiere comer nada o quiere comérselo todo, hasta lo que no le gustaba. Y en adultos lo mismo. Tenía mucha energía, ahora no. Y cuando empezamos a ver patrones, wow, hay patrones en todas partes. Y esos patrones, en cierta forma, nos dan seguridad. Porque sé lo que viene después. Claro. Pero cuando estamos en ese cambio de patrones es porque claramente algo está pasando, a menos que yo quiera entrar en un voluntario y con un propósito, un cambio de patrón. Y eso no lo habíamos visto así. Es más fácil cuando tú tienes un niño y lo estás criando y es como dice, mira, de aquí a acá es normal que haga esto. Si no hace eso, hay que preocuparse, algo falta. Claro. Algo está faltando. Pero cuando ya alguien habla, camina, se desenvuelve, la Katy, por ejemplo, súper exitosa, le iba excelente en todo, era muy caritativa, tenía un montón de personas conocidas, de amigos, era muy salvadora. Era la que, no, aquí está pasando esto, o sea, alumno nuevo, iba, lo presentaba, algo, siempre. Entonces,
era la que ayudaba. Entonces, por eso nosotros no pensamos, si le pasa algo, le pasará a otra, Claro, no no a a ella. ella. Pero nunca nos dimos cuenta de que estaba viviendo una situación difícil. Había una amiga que sí la acosaba, pero quería ser amiga de ella y le insistió desde chiquitita, sexto, séptimo, y como al final en octavo ya era como, bueno, ya, seamos amigas. Y finalmente también supimos que hubo muchas situaciones difíciles, pero nosotros decíamos, pero ¿por qué nosotros no las vimos? Y llegaba a la casa y estaba contenta. Y después era como, pero claro, los síntomas se presentan en el lugar que los genera. Entonces Claro, ahí nos caíamos, entonces uno tiene patrones que en un lado se O sea, relaja y suelta, y Y en de el ahí un otro... poco en claro, estos y 8 eso. años que llevamos como fundación hemos llegado a más de 600 comunidades a nivel nacional, no solamente escolares, sino también universitarias, empresas. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente muchos de los sufrimientos es la interpretación que tú te das de los hechos que estás viviendo. Muchos jóvenes que Ya. están viviendo que se sienten que están viviendo situaciones de bullying, realmente no era bullying per se percibían que los estaban agrediendo, se sentían agredidos por algo que estaban viviendo y los demás de alguna forma generaban ese juicio, esa presión social. Entonces, por eso fue que nosotros, si bien como fundación partimos trabajando la prevención del ciberacoso, muy rápidamente nos empezamos a dar cuenta que el ciberacoso es un síntoma de algo mucho más complejo que la salud mental. Y cuando una persona no está sana, no está viviendo una situación de crisis, muchas veces al no tener recursos para gestionar lo que estás viviendo, terminas o agrediendo a otros o agrediéndote a ti. Entonces, como que cuando empezamos a trabajar cómo creamos herramientas Ujú. para que los jóvenes tengan mayores herramientas de gestión emocional, para que su entorno, sus profesores, sus papás, sus adultos cercanos o sus amistades también tengan herramientas para ayudarlos a gestionar su crisis, podemos efectivamente reducir problemas de convivencia porque estamos atacando la raíz del problema de convivencia, no el síntoma Claro. del ciberacoso, sino la parte de la salud mental. Y ahí fue que empezamos a desarrollar esta metodología que se llama Oasis. Emanuel, no sé si entendí bien, pero creo que como este tema es muy importante, entonces como que no quiero meter la pata, pero ya. Yo puedo, en el fondo todos estamos expuestos a recibir comentarios, críticas, buenos, malos, más o menos. Pero si alguien a mí no sé, por redes sociales me manda un mensaje y me dice, oye, que no sé, qué horrible tu trabajo, no sé qué, cómo puedes dedicarte a esto, ese comentario no necesariamente es bullying, acoso o violencia per se, sino que en el fondo va a ser dependiendo de cómo yo lo interprete el también. impacto que va a tener en ti depende de ti. Tú reaccionas, tú decides la respuesta que va a tener frente al episodio que estás viviendo. Pero si alguien te envía un mensaje que es agresivo, como lo que estás diciendo tú tienes la opción de reportarlo a la misma plataforma, de denunciarlo, Claro, si es reiterativo, de no pescar, de bloquearlo, si es reiterativo también existe. En la PDI también nosotros ayudamos y presionamos a que saliera un teléfono de WhatsApp de la PDI para denuncias de episodios como este, porque efectivamente hay cosas que, yo soy responsable de cómo yo interpreto o lo que yo decido hacer con lo que estoy viviendo. Claro. Y yo soy, ¿en dónde me voy a enfocar? Ahora, el problema que tenemos los seres humanos es que nuestro cerebro es súper negativista. Entonces yo le voy a dar mucho más foco a ese negativo de y me voy a todas enfocar maneras. en ello. Ya, y si yo veo este comentario, le hago caso y empiezo así como, sí, tienen razón, no debería hacer esto, soy pésima, no sé qué, y me empiezo como a achacar, a bajonear, no sé qué, eso ya es como un problema mío. Yo, por distintas razones, a lo mejor yo pero no lo que tengo buscamos, las herramientas para... Exacto. Yeah. Y lo que nosotros buscamos es que las personas que están cerca a ti, porque obviamente que ese episodio va a generar cambios de conducta tuyos. Porque va a generar cambios, ya no va a querer mirar el celular tanto de pronto, ya vas a estar o lo va a querer mirar acá, o voy a cambiar más, mi estilo, o claro, vas a estar voy más, hacer... te vas a sentir insegura de ir a lugares donde antes se sentía más segura, porque de pronto ahí explica, tu cerebro y tu cuerpo empieza a generar cambios en tus conductas de sueño, de alimentación, de hábitos, que que para ti no son tan obvios, pero que alguien que está en tu entorno de pronto sí se da cuenta. Y lo que nosotros queremos es, todo lo que nosotros vivimos, consciente o inconscientemente, reaccionamos frente a eso. Y muchas veces, automáticamente reaccionamos como tú estás diciendo. Me lo tomo personal, me están agrediendo, me destruyo, y eso me genera cambios de conducta. Y lo que nosotros queremos, y lo que nosotros aspiramos a través de la fundación, es que las personas que estamos cerca de alguien que está viviendo una situación de crisis,
podamos observar esa situación, lo podamos acoger, podamos silenciar nuestro juicio, podamos ayudar a que esa persona ilumine sus recursos personales y finalmente lo podamos sostener en el tiempo para que esa situación no la defina y no se quede en ese punto. Y eso, si te das cuenta, la primera letra de cada cosa que te dije, de cada 5 pasos, es Oasis. Oasis. ¿Y cómo, al final, porque parece, claro, súper fácil Suena de observar, claro, Está, acoger, sostener, obvio. iluminar, pero al final, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al final del día, pucha, todos también tenemos una vida, todos tenemos nuestros propios problemas, todos tenemos nuestros, no sé, planes. Sí, pero todos tenemos nuestros propios problemas, pero cuando yo te abro los ojos, te invito a abrir los ojos en el observar, empiezas a mirar y durante el mismo taller muchas personas empiezan a darse cuenta, oye, estoy haciendo justo, esto está pasando y se dan cuenta de patrones que no se habían dado cuenta. En el acoger, es como si yo te pregunto, a ver, ¿cómo te gusta que en una situación difícil, ¿te gusta que te abracen? No. No, si te demoraste, claramente no. Te gusta que te abracen, porque los que les gusta que la abracen responden rápidamente que sí. Y sí, así. Entonces, bueno, si no te gusta que te abracen, imagínate si nosotros todos pensamos que el abrazo es la solución. Y te vemos triste o te vemos distinta y todos vamos a abrazar. Lo más probable es que tú quieras salir corriendo porque vas a decir, ya sé qué van a hacer, claro. y por lo tanto no. Entonces, mínimo, hay que saber cómo le gusta a la otra persona ser acogida. Y eso es un ejercicio que siempre lo pedimos. Piensa en ti, en la persona que está al lado, si es conocido tuyo, y en tu casa. Porque las personas que están cerca, ojalá estén cerca el día de la emergencia, claro. No sabemos quién va a estar, pero es importante saber cómo acoger y cómo no. Porque si tú te regulas y estás mejor, te sientes mejor estando tranquila, quizás yo voy a decir, ¿sabes que se siente mal? Dejémosla tranquila, vamos a bajar la luz, vamos en su y después vamos a hablar con ella, ¿les parece? Hagamos con... ¿Y qué pasa si eso se hiciera, por ejemplo, en un colegio, en una sala de clase, donde hay un niño que está sintiéndose mal, que está realizando una conducta que no es aceptable y por todo, que está causando daño a otro, porque más allá de lo aceptable o no aceptable, y dijéramos, no, es que él se regula de tal forma, pongamos esa música, si es con música, hagamos silencio y enseñamos desde chiquitito a regularse en conjunto. ¿Qué pasaría? Disminuiríamos bullying, acoso, disminuiríamos situaciones difíciles que están pasando y que pueden pasar en cualquier minuto, pero el cómo enfrentarlas de una manera solitaria. Nosotros, por ejemplo, hicimos con INJUV hace unos años el taller protagonista y lo hicimos en 8 regiones. Y era un taller de solución pacífica de conflicto y activación de liderazgo. En las 8 regiones, que hicimos, en todas salió que ellos querían escuchar a personas que hubiesen vivido la experiencia y no les interesaba escuchar a profesionales que hablaban de algo solamente teórico. Querían algo real. Y que si yo te hablaba algo real, ellos me iban a escuchar. Y si no, no. Entonces, ¿tiene lógica? Sí, tenía lógica, pero cuando hicimos la evaluación de qué era el dolor más grande, todos concluyeron que es soledad. En todas las regiones. Entonces, todas estas situaciones de aislamiento generan una soledad. Y esa soledad es la que produce el dolor. Pero ¿soledad de qué? ¿Soledad de quién? ¿Cómo vamos a acompañar a esa persona? Quizá esa soledad yo necesito acompañarte dejándote sola porque en el caso tuyo necesitas estar un rato en tranquilidad para poder recién generar tu contención, tu autocontención. Por eso, como quizás en ese momento no vas a poder hablar, vamos a la S, la primera S, que es de silencio. ¿Cómo me comunico contigo en silencio? Porque ella no me va a hablar, no le gusta que la abrace. ¿Cómo me comunico en silencio? Y ahí hay un montón de herramientas dependiendo de cómo a ti te gusta que te contengan. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú me das agua, pero me pones 3 vasos de agua y uno dice tranquilidad y el otro puede decir amor, puede decir valentía. Yo simplemente, aunque tengan el mismo contenido, al mirar y escoger uno, te estoy comunicando. Claro. Entonces,
herramientas como esas que pueden ser botellas, muchos los dicen como por ejemplo, hoy sí podríamos hacerlo con un taller de reciclaje y aprovechar. Maravilloso cómo comunicarnos en silencio. Por ejemplo, en Chimbarongo una orientadora hacía el botiquín de primeros auxilios emocionales y le ponía problemas de amor, problemas con matemáticas. Entonces entraban y les ofrecía algo. Y son acciones que se realizan en silencio y que sí transmiten, porque hay personas que no podemos transmitir de una manera audible. Y desde ahí, cuando ya me estoy tratando de comunicar y la otra persona empieza a entender lo que me está pasando, pasamos a la I, que es ilumina, que no es ilumina de iluminación, ni de que seamos los iluminados, sino es ilumina de conexión neuronal. Porque cuando vives una crisis te desconectas neuronalmente. Entonces, esa desconexión que se genera en tu cerebro hace que no te salga el habla, no te salen las palabras y todo es ¿cómo estás bien? ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Qué significa nada y qué significa bien? Entonces, desde ahí empezamos la conexión. ¿Y cómo se empieza la conexión? Tú dices, ilumina, suena bonito, pero por ejemplo, si yo te digo, ¿qué cosas te gustan a ti? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? Nómbrame 2. Ahora el tiro. Me gusta cocinar. ¿Ya? Y me gusta estar como hecha en la plaza, en el pasto. En la plaza, en el pasto. Imagínate tú en un momento en que estás pasándolo mal y yo te digo, sé que no te gusta que te abracen, entonces te digo, hay sol justo en este minuto. ¿Vamos a tirarnos a la plaza al pasto? Claro. Y te dejo ahí, estoy al lado, y de repente tú te pusiste a hablar. Me dices, ¿sabes lo que me pasa? Y listo. Y eso es una conexión neuronal. El pasto, el sol, el espacio. O cocinemos. Y no te estoy preguntando qué te pasa, dime por favor. Nada. Pero son actividades que literalmente se nos olvidan. Porque cuando estamos mal se nos olvida todo. La desconexión genera esa desconexión lóbulo frontal y por lo tanto de repente hay personas que les va a preguntar su nombre y me ha pasado, me ha tocado hacerle contención a psicólogos, a psiquiatras y cuando le preguntas el nombre a veces no te lo dicen porque están bloqueados. Totalmente bloqueados. Pero no es que estén apagados, están desconectados. Pero cuando empieza la conexión, que sea a través del pasto, de un café, de caminemos, de las cosas que te hacen sentir bien. Y a veces en el oasis, en la ida ilumina, les decimos, ¿cuál es la lista? Y muchos empiezan, hoy ir a tomar tecito a la playa, los que tienen playa cerca. Y tú les dices, ¿y hace cuánto tiempo que no vas? 3 años. Más, de hecho, más, muchos más. Sí, y le dice, ¿qué podríamos hacer para que tú fueras a la... Nada, si es tan fácil. Se te olvidó. Algo fácil. Claro, algo fácil, sencillo, gratis. Entonces, si se nos olvidan esas cosas. O escuchar una música, esa música me encanta, ¿hace cuánto tiempo que no la escuchas? Claro, y eso también es como una estrategia de autocuidado también, exacto. En el fondo, como entonces, dedicarse no solamente me sirve para apoyarte yo a ti, sino también para que tú lo tengas. Entonces, generalmente les promovemos para que tengan en el lugar que ven las acciones que los iluminan. Después la última S es de sostener, o sea, ¿cómo vamos a todo esto? Vamos a mantenerlo, literalmente hacemos como el resumen y el plan de autocuidado para que podamos generar ese bienestar sabiendo que mi plan de autocuidado es para mí. Y si yo soy capaz de hacerlo, esto va a funcionar y si me funciona a mí, también te puede funcionar a ti. Creemos que una de las cosas más importantes es transmitir verdad, porque cuando hay verdad, tú lo sientes y cuando tú lo sientes, sientes la transparencia. Entonces, si yo te digo, mira, vamos a hacer una meditación, y yo no me la sé, tú conmigo la meditación puedes sentir, ya, gracias. Imagínate, ya, entonces ya, no le gusta. O yo digo, no, vamos a hacer una respiración que es mucho más corta, pero tampoco me la sé, nunca la he hecho. Entonces tú sientes, porque cuando estás en una situación difícil, es increíble como hay otros sentidos que se activan. Y como que tú sientes como, no, eso no. No, claro, uno eso se pone tampoco. En alerta, entonces... Te pones en alerta y se activan otros. Es como total. cuando tú ayunas. Cuando tú ayunas y tú dices, hay pan, hay otra cosa, se te activa el olfato, lo mismo. Entonces, cuando tú sientes que lo que te están diciendo es verdad,
Sí, uno confía. Viene la clave. Aparece la confianza. Cuando aparece la confianza, también aparece la seguridad. Y cuando aparece la seguridad, empieza a llegar la tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos que se genere, la esperanza. Pero esperanza en una tranquilidad que tiene la verdad como un fundamento. Por eso es como, no sacas nada con mirar esto y entenderlo si no lo aplicas. Por eso lo tenemos que aplicar ahora. Me parece súper... Es bonito eso. Como, sí, bonito. El oasis como concepto, cada una de las letras. Me gusta también que, bueno, obvio que involucra a la comunidad, que creo que es uno de los trabajos más difíciles, porque implementar oasis en una, y pienso, no sé, en una sala de clases común, es súper difícil, porque implica tiempo de esos profesores, implica generosidad de los alumnos, de los estudiantes, para conocer realmente a otra persona. O sea, si yo quiero iluminar a alguien o quiero acoger, necesito saber y conocer profundamente también a esa otra persona. Pero no es tan difícil si hay un compromiso. No, fíjate que por ejemplo en un colegio que estuvimos hace poco nos contaba un profesor que al principio de año hizo esa pregunta a sus estudiantes. Así como cuestionario para la casa. ¿Qué les gusta? ¿Qué les hace sentir bien? ¿Cuál es la persona que te hace sentir más segura? Entonces, como ejercicio, porque era su primera vez como profe jefe de ese grupo, dijo, quiero conocerlos, pero aquí hay un cuestionario, respóndanlo. Y con eso, él, sin tener que tener una profundísima conversación, sino ya con esa herramienta ya por lo menos supo a quién le gusta el chocolate, a quién le gusta, a quién no. Entonces cuando quiere hacer una convivencia ya sabe los dulcecitos que le gustan a sus niños y entonces al final son esos detallitos, porque a veces no es tan en lo profundo. O sea, no necesitamos tener una dinámica, una intervención. A veces no, es esa cercanía de, ok, yo sé, por ejemplo, en nuestro equipo nosotros sabemos a quién les gusta que les llevemos un sanduchito cuando tenemos juntas. Todos, menos nosotros. pero ya sabemos, entonces ya sabemos qué gustito le gusta a esto, entonces ya uno empieza a reconocer lo que le gusta a la persona. Entonces yo diría, más que invertir tiempo es invertir atención. Es estar atento en aquello. Si de verdad te importa, vas a hacer algo adicional. Si es simplemente algo más, no vas a profundizar. Oye, y llevando Oasis a uno mismo, ¿cómo lo aplico? Nosotros al final hablamos de un plan de autocuidado. ¿Cómo tú, y te hago las preguntas, y a todos los que nos están viendo, es cómo tu cuerpo te hace saber que estás viviendo una situación compleja. A mí, por ejemplo, me transpiran las manos, por ejemplo, o me siento como que me cuesta respirar, o me pongo muy ansioso y me pongo como muy irritable. Cuando alguien me dice algo, salto como gato a la primera. Entonces ahí ya, ok, aquí hay algo que está pasando. El que está respondiendo no soy yo, estoy respondiendo por algo que me está pasando. ¿Cómo me voy a acoger a mí mismo? ¿Me voy a decir, cállate y sigue para adelante porque hay que seguir trabajando, ignóralo? ¿O vas a, ok, necesito entonces darme un tiempo, acompañarme? ¿Cómo se lo voy a comunicar a alguien más? ¿Cómo le voy a decir a una persona que me importa a mí? ¿Cómo le voy a decir a Leli, me está pasando esto? Me di cuenta de estas conductas y ayúdame. Entonces al final acoger tiene que ver también con cómo me acojo a mí mismo. En inglés, nosotros ya lo tenemos en inglés, lo así, me encanta en inglés la palabra porque la palabra es acknowledge, que es más que acoger, es como validar. Entonces, pero es como validar con empatía, es como reconozco que estoy viviendo esto. Después paso a, ok, ¿cómo me va a ayudar desde el silencio? ¿Cuáles son esas activaciones de sentido? Y me encanta cuando estoy viviendo situaciones como esa, lavarme las manos. Y tiendo mucho a lavarme las manos muchas veces en el día, como una forma de ayudarme a gestionar. Como te decía, me transpiran las manos, entonces lo que busco es bajar mi temperatura. Desde el Illumina, a mí algo que me encanta hacer es tender mi cama. Entonces ya he sido consciente de identificar cosas que me ayudan a sentirme tranquilo y que son de alguna forma como ritos. Entonces, si yo en la mañana logro tender mi cama a los estándares que me gustan a mí, que suena un poco excelente. A mí miren, parece que son altos los estándares. Yo lo dejo que él disfrute ese momento. A y que haga todas las camas de la casa. Sí, me encanta. Entonces, después te doy mi dirección. Puedes pasar a hacer las camas también. No, soy tan obsesivo que hasta en los hoteles tiendo la cama. No me gusta como las personas tienden la cama en el hotel. Entonces la termino tendiendo yo. Pero okay, me da tranquilidad. Entonces es mi Illumina, porque es mi espacio en donde sé que esto lo sé hacer bien. Si el resto de la día me va mal, sé que esto lo hice bien.
Y me inspiré en un general americano que da un speech acerca de el poder de hacer tu cama en la mañana. Yo nunca leí El general americano, pero a mí mi abuela también me dijo lo mismo, exactamente. Mi Cuquita siempre me decía, uno tiene que dejar su cama impecable porque sabe que cuando llega de vuelta está ahí esperándote. Sí. No, eso es Ahora verdad. no me puso ninguna restricción ni que tiene que ser perfecto, dijo que había que hacerla. No, yo lo que Y quiero es en orden. general Sí. No, y yo la eso lo mía aprendí rebota. cuando me Sí. fui a vivir sola. O sea, como la casa podía estar hecha un despelote, pero si la cama estaba hecha, ya había una imagen como espacio. de orden. Eso. Ordenar Te de das pronto cuenta. un cajón. Y eso ya como que Entonces, me dejaba identificar, tranquila. es, Sí. en el ilumina, a tu pregunta, en lo personal, es qué a ti te ayuda ¿Qué a a ti? iluminar tu vida. ¿Qué música, qué playlist, qué actividad, salir a hacer ejercicio, trotar, caminar, regar las plantas, dibujar? En el sur pintar. conocimos, perdón, en el norte, en Antofagasta, conocimos una persona que le encanta hacer asados. Entonces, oye, queremos que te sientas bien. Invítanos Te a un damos la asado. posibilidad de darle Claro. un asado. Te damos la posibilidad de invitarnos a un asado. Y finalmente, en el sostener y reconocer las personas que te dan seguridad. ¿Quiénes son esas personas que te dan seguridad, que las que Que te te hacen sientes sentir segura? seguro. Que generalmente no son las que tú piensas. Generalmente los niños les dicen, ya, entonces hay que llamar a la mamá. Y capaz que la pelea fue con la mamá en la mañana. Entonces viene la mamá y... Yo no quería que O viniera. claro, que no sé, de repente la pareja y justamente el problema hay un quiebre. Entonces es preguntar a quién te hace sentir seguro. Cuando hablas con niños, hay muchos que te van a decir, no sé, mi gallina, nos dijeron en Molchen. No, Mi gallina, ¿por qué? Porque mi papá la quería matar y yo la salvé y entonces mi gallina... Y te dan los fundamentos. Y tú no tienes que adivinar, sino dejar que quien de verdad te hacen sentir seguro para entender que esa persona se va a regular cuando sienta seguridad. Es una linda tarea, ¿eh? Autoconocimiento. Sí. Y yo creo que el autoconocimiento también es difícil, como que también implica, porque remueve también muchas cosas de uno que de repente uno no quiere enfrentar, no quiere asumir, no quiere ver nomás también. Pero es súper importante. Lo lindo es poder hacerlo con los niños, porque Sí. los niños te lo dicen, por ejemplo, mi hijo, Máximo, cuando falleció la perrita de Katy, que era la Lolo, la Lorenza, fallece la Lolo y yo lloré desconsoladamente. Y él se sentó al lado mío y me dice, mamá, tenía 6 años, mira, siéntate. Entonces ya, me senté. Me dice, vamos a empezar a respirar. ¿Tú puedes respirar conmigo? Y era como, Me acuerdo. le tomo la mano y sí puedo. Ay, cosita. Y ahí te das cuenta que los niños están aprendiendo. Sí. Pero también de repente me han llamado al colegio y me dicen que está no sé qué. Y le dije, Máximo, ¿te puedes lavar las manos? Sí. Pero ¿y qué pasa si no funciona? Bueno, entonces te puedes mojar atrás del cuello. ¿Te lo puedes mojar? Sí, así, la nuca. Ya, perfecto. Y si no funciona, te puedes mojar acá, delante de los codos Dúchate. también. Y acá. Que la ducha. ¿Por qué? Porque a él le encanta la ducha. Porque él hace taekwondo. Y una vez que tuvo un torneo y le fue muy mal, él dijo, nunca más quiero competir porque esto me hace sentir una cosa que no me gusta. Nosotros se llama frustración, se llama rabia. Digo, y como no lo quiero sentir más, mejor no voy a venir nunca más, no voy a competir nunca más. Entonces le dijimos, pucha, lo siento, esto lo vas a sentir en la vida muchas veces. Entonces dijo, bueno, entonces, ¿cómo me lo saco? Y nosotros nos quedamos en silencio. Y él dijo, ¿y qué pasa si me ducho? Claro. Le dije, probemos. Dúchate tranquilo y te cambias toda la ropa, ¿te parece? Ya. Se duchó, se cambió la ropa y salió del baño y dijo, ¡se me pasó! Entonces, ahí es iluminar. Claro. No era, mira, lo que tienes que hacer es 1, 2, 3 y después 4, 5, 6. Pero como él le pasó, por eso necesita toda esa agua, quizás asimilando una ducha, y después, ¿cómo te sientes? Mejor. Pero es conocerse. Prueba y error. Oye, chiquillos, ¿le quieren dar un mensaje a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Bueno, mensaje. Yo creo que todas estas actividades que nosotros realizamos lo hacemos simplemente porque queremos un poco devolver la esperanza, devolver ese cariño a seguir viviendo, esas ganas de seguir viviendo
y mostrarle a muchas personas que da lo mismo el título que tengas, la preparación o la cero preparación o el cero título que puedas tener, siempre puedes aprender en salud mental y siempre puedes ser un oasis para alguien más. Lo hemos visto y por eso cuando enseñamos tratamos de hacerlo lo más masivamente posible para generar esa masa crítica, porque yo no sé el día de la emergencia cuándo es, ni tampoco sé quién va a estar. Y por eso, como nos pasó a nosotros, queremos que estén todos preparados. Y si no están todos, muchos preparados, y si no, lo suficiente para que lleguen a tiempo a poder apoyarte. Nosotros no pudimos llegar a tiempo por nuestra hija, pero si tú puedes llegar a tiempo por alguien más, eso es ser un oasis y eso es lo que queremos. Para nosotros el sueño es literalmente un desierto florido. Llegar a muchos con oasis. El desierto florido nadie lo riega, pero las semillas están ahí. Les cae un poquito de agua y florece. Así que si pasa en el desierto, puede pasar en muchos que somos desiertos. Oye, May, la gente que quiere conocer más de la fundación, ¿dónde los puede encontrar? La ¿Cómo mejor puede forma de- colaborar con ustedes? Claro, la mejor forma de conectarse con nosotros, apoyarnos a las fundaciones a través del Instagram, que es fsomercl en Instagram. Y ahí es donde estamos siempre compartiendo las actividades que estamos haciendo. Ahora en junio, no sé, en junio vamos a estar haciendo un taller abierto de Oasis para quien quiera ir, pero siempre estamos constantemente compartiendo actividades. Buenísimo. Y muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y nos vemos en otro capítulo de Vitrina Social.